¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un texto muy interesante llamado La vida de un pasivo. Vamos a hacer una reflexión sobre esos arquetipos que a veces nos definen y sobre todo ese conflicto eterno entre lo que tenemos y lo que de verdad somos. Muy bien, vamos directo al grano. El texto arranca con una pregunta que la verdad te atrapa al instante. ¿Quiénes reciben el castigo más duro en el infierno? Uf, es una pregunta que de inmediato nos hace pensar en los peores villanos de la historia, ¿no es cierto? Y claro, lo primero que se nos viene a la mente son las figuras que todos esperamos. El texto menciona a Hitler, a Herodes, los describe como personas con una conciencia completamente a oscuras. Parecen, pues, las respuestas más obvias. Pero, ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que no son ni Hitler ni Herodes. El castigo más severo de todos, el más profundo, está reservado para Judas Iscariote. Y esto, precisamente, nos abre la puerta al concepto central de este análisis, porque el texto no habla de Judas solo como una figura histórica, sino como el ejemplo perfecto de lo que llama el pasivo. Así que, a partir de ahora, vamos a desmenuzar qué significa exactamente ser un pasivo según esta fuente. Entonces, a ver, ¿qué es un pasivo? La definición es bastante clara. Es una persona que no se mueve por principios firmes. No. Su brújula moral, digamos, apunta siempre hacia lo que más le conviene en el momento. Una moralidad, pues, totalmente flexible y en el fondo egoísta. Y para que nos quede más claro, el texto usa una metáfora genial. Dice que el pasivo es como un camaleón. Se adapta, cambia de color según el entorno, vive siempre en la superficie, y su único objetivo, esté donde esté, es sacar algún provecho personal. Pero la cosa no queda solo en el oportunismo. Hay otro pilar que define a este arquetipo: la cobardía. Y no cualquier cobardía, sino una incapacidad total para hacerse cargo y reconocer sus propios errores. Es más, el texto hasta nos pone en la boca la excusa perfecta que usaría el pasivo, en este caso Judas. A mí me engañaron. Es el clásico «la culpa no fue mía». Se sacude toda la responsabilidad, aunque como bien dice la fuente, sí supo muy bien cómo engañar a los demás apóstoles para su propio beneficio. Ok, ya vamos entendiendo qué es un pasivo. Pero, ¿qué lo mueve? ¿Cuál es su motor? Bueno, esta parte se enfoca justo en eso, en su búsqueda constante de poder y de sentir que pertenece a algo. El texto lo describe como un deseo profundo, casi una obsesión por pertenecer. Pero no a cualquier grupo, no, a un sistema de poder muy específico. Es una ambición que fue creciendo, con la que soñó y por la que de verdad se esforzó. No fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue su proyecto de vida. Y aquí vemos exactamente cómo era ese sistema que tanto anhelaba. Hablamos de una estructura basada en la autoridad de los sacerdotes, los escribas, que te daba esa sensación de poder, de ser alguien importante. Y lo más tentador, te daba privilegios sin tener que esforzarte mucho, un sistema que te permitía básicamente complacer todos tus deseos más materiales. Y aquí, justo aquí, llegamos al punto clave del conflicto. El pasivo se identifica al 100% con este sistema materialista y de jerarquías. Y para que ese sistema pudiera seguir funcionando como si nada, había un obstáculo enorme: la figura y el mensaje de Jesús. Esto nos lleva de cabeza al choque de dos mundos que plantea el texto. Por un lado, la fe y los valores del espíritu, y por el otro, una visión del mundo que es puramente materialista. Claro, desde la perspectiva del pasivo, el evangelio, los milagros, todo eso no tenía ningún significado espiritual. El texto dice que los normalizó, o sea, los vio como actos de alguien con buenas intenciones, sí, pero que en el fondo estaba equivocado. ¿Y por qué pensaba así? Porque para él lo único real, lo único que de verdad importaba, era lo material. Y aquí el texto nos da una interpretación fascinante. Dice que el propósito de los milagros era justo ese: retar esa mentalidad, poner en jaque a todos los que solo creen en lo que pueden ver y tocar, para que una vez desconcertados, quizá, solo quizá, se abrieran a escuchar el mensaje de fondo. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, la visión del pasivo. Todo se reduce a lo tangible, al poder, al beneficio material. Y por el otro, el mensaje de Jesús. El valor más grande está en cosas que no se pueden tocar, como la paz, el amor, la misericordia. Para que esto quede bien grabado, el texto lanza una pregunta retórica superpotente. ¿Acaso no nos atrae la idea de un mundo que se base en esos valores? Y pone un ejemplo muy directo. Si un ser querido se pierde, ¿acaso no querríamos que lo trataran con cuidado y respeto como si fuera de la propia familia? Es un llamado directo a la empatía.
Después de todo este análisis, el texto no se queda solo en la crítica, nos lleva hacia su mensaje final, que es mucho más constructivo, un llamado a la unidad. Y a pesar de que exista este arquetipo del pasivo, el mensaje es de pura esperanza. El texto asegura que, como humanidad, ya tenemos todas las herramientas, toda la madurez mental que necesitamos para hacer de este mundo un lugar mejor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo final de esa transformación? Según el texto, el propósito de Dios para la humanidad es simple, pero a la vez increíblemente profundo: que seamos uno. Unidad por encima de la división, del egoísmo, de todo. Y este análisis cierra no con una afirmación, sino con una oración que lo envuelve todo. Es una petición para encontrar a Dios en cada paso, para que la verdad de la paz, el amor y la misericordia viva en nosotros, y sobre todo la podamos manifestar con el ejemplo. Una reflexión final para que nos la llevemos.